Saludamos al economista Marco Flores, experto analista económico. La Ley de Integridad Pública fue aprobada en la Asamblea Nacional. Será publicada sin duda, sin reformas por parte del presidente en el órgano oficial, en el registro oficial de Ecuador y se convertirá en ley de la República. Varias cosas han sido modificadas, 20 cuerpos legales que además se ven afectados directa o indirectamente por esta ley. Quisiéramos iniciar, economista Flores, con este tema de la remisión tributaria que se vuelve ya una situación repetitiva en Ecuador. Y llama la atención en un gobierno en el cual se hace un llamado paralelo y existe un compromiso de campaña de pedir a los ecuatorianos una mayor disciplina tributaria, mayor cumplimiento en sus obligaciones. ¿Qué lecturas le deja a usted esta nueva revisión tributaria? Bueno, yo estoy en absoluto desacuerdo. Esta es una remisión tributaria, la segunda en menos de año y medio, la segunda de este gobierno. En el Ecuador se han vuelto bastante frecuentes estas remisiones tributarias. Desde mayo del 2007 para acá, hasta esta fecha, llevamos como 5 o 6 remisiones tributarias. La del 2018, un poco en broma y en serio, no solo perdonó las deudas, intereses y recargos del SRI, de la Agencia Nacional de Tránsito, del Seguro Social. Yo digo un poco en broma y en serio que perdonó hasta los pecados, porque ya no quedaba nada más por perdonar. Usted tiene razón cuando dice que esto se ha vuelto en una mala costumbre por dos motivos, a mi juicio. Primero, porque se perjudica directamente a quienes pagan sus impuestos a tiempo, las empresas y los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones. ¿Cuál es el reconocimiento que tienen ante los perdones de capital, intereses y multas que otorgan las remisiones tributarias a quienes no han pagado sus obligaciones? Entonces, viene siendo una especie de desincentivo a cumplir con la reglamentación y con las normativas. Por otro lado, esta también se ha convertido en una práctica para reducir los impuestos a los beneficiarios, porque en el fondo y en la forma, esta es una reducción de impuestos. Mientras tanto, el resto de la población queda con impuestos altos. Por ejemplo, se subió el IVA, todos tenemos que afrontar un IVA más alto, pero hay un sector de la población y de las empresas a las que les perdonan estas multas, intereses y recargos por no haber pagado sus impuestos. Y es una práctica, lo que significa es una reducción ¿Se de los tiene alguna impuestos. idea de cuánto pueda significar en esta ocasión estos recargos, costas, intereses, multas? No, porque todavía el SRI, bueno, habría que consultar al SRI a cuánto ascienden las deudas de multas, intereses y recargos para poder hacer una estimación. Y el SRI no ha presentado todavía esa estimación. Es al SRI al que le corresponde hacer eso. Esta ley, como usted dice, produce enormes modificaciones. Claro, crea una nueva remisión tributaria en momentos en que el presupuesto del Estado está absolutamente desfinanciado. Se dice que las remisiones tributarias son para obtener liquidez, pero claro, obtener liquidez temporalmente a costa de un enorme sacrificio fiscal, es decir, un enorme sacrificio para la población. Pero luego esta ley, que realmente requiere de un análisis profundo y prolijo, recién se acaba de aprobar. De lo que he podido observar, Gustavo, de lo que he podido leer, tiene algunas cláusulas realmente preocupantes, como por ejemplo la facultad que se le concede al Banco Central para que contrate créditos de liquidez por su propia cuenta, sin rendir absolutamente ninguna información a nadie. Es decir, sin siquiera tener que ser aprobado por el Comité de Crédito Público, interno y externo. Es decir, por su sola cuenta, el Banco Central puede, mediante la aprobación de esto que ya es ley aprobada por la Asamblea, no, como usted dice, yo tampoco creo que el presidente la vaya a vetar, el Banco Central puede endeudarse para cubrir obligaciones. Realmente me parece muy peligroso, ¿no? Ya, Habrá que desmenuzar un poco esto. antes de entrar en estos detalles sobre el Banco Central, economista Flores, siempre de alguna manera, se
no diríamos admirado, pero sí señalado que varios países que tienen un banco central independiente y que por supuesto tienen también moneda propia, en goce de esa independencia, tienen una posibilidad de tomar decisiones, de generar políticas económicas. Ecuador, por supuesto, es una excepción por el tema de la dolarización, pero ¿en qué queda la situación del Banco Central con este cambio que se hace también de la norma de que el presidente designará directamente al gerente del Banco Central? Bueno, en la práctica el Banco Central ya no tenía ninguna autonomía, ¿no? El gerente del Banco Central y las personas estaban conformando las dos juntas, la Junta de Regulación Monetaria y la Junta de Regulación Financiera. Dependen estrictamente del presidente de la República y dependen del gobierno, digamos así. Aunque sean nombradas estas juntas por la Asamblea Nacional y una de estas juntas sea la que nomina al presidente, pues lo que se cumple es la voluntad del gobierno. Yo siempre he sido partidario de la autonomía del Banco Central, incluso en dolarización. Varios economistas creen que no es necesaria esta autonomía en dolarización. Yo creo que sí. Y creo que sí, pero una verdadera autonomía, ¿no? Ah, Porque creo que es necesario que el Ecuador tenga un tercero confiable para llevar adelante una serie de acuerdos que deberían llevarse entre el sector privado, el gobierno y obviamente los interesados, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, los empleados. Un acuerdo social distinto, diferente al que existe, los trabajadores. El Banco Central, además, creo que debe ser independiente para producir sus propias estadísticas de manera independiente. De manera independiente. El INEC, el señor Moreno lo convirtió en un apéndice de la Presidencia de la República. Debería también ser independiente. Precisamente por no ser independiente ha pasado todo lo que ha pasado con el famoso censo que se hizo hace poco. Por lo menos ese es mi criterio. Yo creo en la independencia del Banco Central. Es el que lleva las cuentas nacionales y las debe llevar con autonomía y no manipularlas para favorecer a ningún gobierno. Esta ley lo que ha hecho es quitarle lo poco que quedaba de autonomía y convertirlo al Banco Central en una dependencia del gobierno, básicamente de la Presidencia de la República. Ahora, de autonomía a discrecionalidad hay una gran diferencia. El Banco Central puede ahora contratar créditos de liquidez. Eh, ¿Cómo ha cambiado la situación de antes de esta ley o cómo cambiará una vez que se la ponga en vigencia? ¿Con quién puede contratar el Banco Central estos créditos? ¿Qué filtros tendrá que aplicar? ¿Con qué límites podrá endeudarse? Bueno, la ley no le establece límites y además le libera de la obligatoriedad de remitirse al comité de crédito. Cuando el Banco Central ha obtenido créditos, cuando el Banco Central ha obtenido créditos, previamente ha pasado por el comité de crédito público, como debe ser. El Comité de Crédito Público está integrado por varios profesionales que analizan las necesidades del financiamiento, las condiciones de la propuesta, los impactos macroeconómicos derivados y entonces recomiendan o no el endeudamiento. Aquí el Banco Central se va por encima de todo esto de acuerdo a esta ley, no tiene que rendirle cuentas a nadie. Y eso en cualquier país, y con mayor razón en el Ecuador, me parece sumamente peligroso, ¿no? Sumamente peligroso porque uno nunca sabe qué clase de gobierno puede tener, nunca se sabe. Y yo creo que es una degradación además adicional de la calidad del Banco Central, una calidad que la ha ido perdiendo con el paso de los años, infortunadamente de haber sido la primera institución de análisis económico del país, la primera institución técnica del país, muy poco es lo que queda, aunque varios técnicos del Banco Central merecen respeto y consideración. ¿Cómo queda el Banco Central en cuanto a funciones que también ha cumplido en este marco del país dolarizado, como defensor de la dolarización, como custodio de las reservas internacionales? Bueno, además es el agente fiscal de las instituciones públicas del gobierno, ¿no? El Banco Central lleva las cuentas de todas las instituciones públicas, comenzando por la cuenta única del Tesoro Nacional.
es el depositario, precisamente por eso, como usted lo ha dicho, de la Reserva Internacional. Es el encargado de vigilar la liquidez de la economía y modularla de acuerdo a las necesidades propias de la economía y del país. Y también es el encargado de proveer los recursos para el pago de la deuda externa, justamente tomando los dineros que están en las cuentas de las instituciones públicas que deben pagar esa deuda externa. De manera que toda esa información lleva el Banco Central. Además, es el depositario de toda la estadística fiscal y de cuentas nacionales, que es una estadística extremadamente importante para las decisiones que en materia de política económica se deben tomar en el país. Pero no solo depositario, el Banco Central también genera Claro, estadísticas y realiza análisis macroeconómico. así es, así es. Em, eh, es evidentemente la institución a la que uno acude en búsqueda de información, conjuntamente con el Ministerio de Economía, el INEC, pero el Banco Central es el que realmente tiene la estadística de las cuentas nacionales. Ahí básicamente está el PIB, la demanda, las estadísticas de consumo, en fin. Lleva además las estadísticas de la inversión extranjera directa, las estadísticas de las remesas de los migrantes, lleva el control y estadística de la balanza de pagos, es decir, los flujos de fondos que ingresan y salen del Ecuador. Y es el encargado fundamentalmente de regular la economía, aún en dolarización. El Banco Central no ha perdido esa posibilidad y de hecho es en buena medida eso es lo que hace. Hace poco realizó una venta masiva del oro. Y fíjese usted que el oro es ahora uno de los principales componentes que ha permitido el incremento del precio del oro en los mercados internacionales, que tiene causas exógenas, es decir, en las que nada tiene que ver el Ecuador. Ha sido el que ha permitido realmente tener una reserva internacional fluctuando entre los 6.000 y 8.000 millones de dólares. Ese incremento en el precio del oro le ha significado contablemente un valor importante al Ecuador. Y el Banco Central le ha entregado, el año 2024 le entregó como 500 millones de utilidades al gobierno. Y ha sido una fuente de recursos para el Ministerio de Finanzas desde esa perspectiva. Ah, Crucial, por ejemplo, las estadísticas de la Reserva Internacional, la balanza de pagos y en general todo lo que hace el Banco Central, ¿no? Por eso es que es necesario tener un Banco Central que sea un tercero confiable, que las instituciones, la gente, las empresas, las unidades de decisión económica en general puedan confiar en esa estadística para realizar sus proyecciones, sus programas, para realizar los perfiles de la economía y para analizar lo que se supone traerá la economía en los meses siguientes. ¿Y cómo cambia todo esto cuando el Banco Central se vuelve prácticamente una dependencia más del Ejecutivo? Bueno, es indudable que pierde la autonomía, ¿no? Es indudable que pierde la autonomía y pierde la capacidad de decisión. Por ejemplo, ¿cómo el Banco Central podría oponerse a cualquier decisión que en política económica tome el Ministerio de Finanzas? No se olvide que el Banco Central se supone que tiene que elaborar un informe sobre la propuesta y el análisis del presupuesto general del Estado todos los años. Ese es uno de los informes que tiene que elaborar. ¿Cómo podría oponerse realmente? ¿Con base a qué podría obtenerse si la ley le quita esa posibilidad de tener autonomía? ¿Cómo podría oponerse a cualquier decisión que esté incorporada, por ejemplo, en el presupuesto? Aquí quizá, Gustavo, vale la pena señalar lo que acaba de pasar en los Estados Unidos hace pocos días. El presidente Trump le ha estado exigiendo a la Reserva Federal de Estados Unidos, es decir, al Banco Central de los Estados Unidos, que baje las tasas de interés. Y el presidente de la Reserva Federal, el señor Powell, le dijo que él no decide lo que hace la Reserva Federal y tomó una decisión muy diferente a la que impulsaba el presidente Trump. Bueno, eso es autonomía. Eso es autonomía en las decisiones.
buenas decisiones o malas decisiones, pero es autonomía. Y resulta que esa autonomía es crucial en el manejo de la política económica. Por yo haber sido exfuncionario del Banco Central, ex miembro de la Junta Monetaria, no puedo estar más que en desacuerdo en que se le reste autonomía al Banco Central, que se le permita realizar endeudamientos prácticamente sin tener que informar a nadie, sin pasar por el comité de crédito y sin cumplir las exigencias que hasta hace poco la ley ha venido marcando para lo que tiene que ver con el endeudamiento público y de manera muy especial con el endeudamiento externo. Este aspecto de la contratación de créditos de liquidez por parte del Banco Central tendrá que ser regulado, deberá emitirse un reglamento. Bueno, la ley debe tener su reglamento, pero hasta donde yo he podido leer, lo que le dan al Banco Central es juego libre, es decir, tiene libre discreción, porque no tiene ningún filtro previo ni ningún informe que cumplir. Seguramente solo le informará al presidente de la República. En nada le beneficia esto al Banco Central, absolutamente en nada, pero sobre todo no creo que le beneficie a la economía porque este tipo de desregulaciones, mire, todos los economistas de diferente tendencia coinciden en que la crisis que provocó no solo el feriado bancario, sino la crisis bancaria donde quebraron más de 16 instituciones en las postrimerías de los años 90, comienzos de los años 2000, fue la mal entendida desregulación de las instituciones financieras que entre las cosas que hicieron fue establecer y generar los famosos créditos vinculados. Se fortalece además con esta ley muy significativamente en materia económica el hiperpresidencialismo. Claro, mucho más de lo que ya tenemos en el Ecuador, ¿no? Que es una de las cosas que justamente le ha hecho daño al Ecuador, este exceso de, o este hiperpresidencialismo que tenemos ya desde, no sé, seguramente hace ya más de 20 años, ¿no? Son de las... Y sobre todo, Gustavo, básicamente la posibilidad de que el Banco Central sea el tercero confiable, esto no es un asunto menor. El que el Banco Central sea un tercero confiable significa que es el depositario de la confianza en todo lo que maneja. La Reserva Internacional, las cuentas nacionales, la balanza de pagos, todas las estadísticas que además, estadísticas y proyecciones que produce. Se requiere tener una institución altamente confiable, altamente técnica, y no sujeta a los vaivenes de la política. Por eso le ponía el ejemplo de lo que ocurre con el Banco Central de Estados Unidos, que le dice al presidente Trump que no está de acuerdo con lo que él plantea y que no puede decidir el curso de la política monetaria. Bueno, eso es autonomía, ¿no? Eso es autonomía. Vayamos a otro aspecto de esta ley de integridad pública. La contratación Integridad moral. pública, los cambios que se generan allí, se ha señalado que lo que se intenta es reducir los márgenes por corrupción, que entre un 10 y un 30% de los recursos de contratación pública se pierden por la corrupción. ¿Cómo ve usted esta regulación? ¿Qué tan adecuada, pertinente es? Tampoco estoy de acuerdo. Los recursos que pierde el Estado, que pierde la seguridad social, que pierde el Estado en general, que pierden los municipios, los consejos provinciales, no es por la contratación pública, sino por el mal uso de los recursos, la falta de control del uso de los recursos. Solamente piense usted lo que ocurriría si el Ecuador no tuviera el financiamiento externo que requiere para financiar el presupuesto del Estado. Habría un caos absoluto. Entonces, el problema no está en la contratación, el problema está en el uso de los recursos. Y qué bien que toque usted este tema porque en su programa, en algunas de sus amables invitaciones, yo he señalado que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en la forma en que se entregan los recursos a los llamados GATS, a los municipios, consejos provinciales, juntas parroquiales, los tales gobiernos autónomos descentralizados. Porque con el pretexto de la autonomía, así casi nadie, más bien dicho, no tiene ningún control que no sea el control posterior de la Contraloría. Pero ¿qué es un control posterior? No es un control previo. Y ellos reciben el 21% de los ingresos regulares.
permanentes y el 10% o el 11% de los ingresos temporales. Es una enorme cantidad de dinero. eh, Deben dar cuenta del uso de esos recursos y también deben dar cuenta de una mejora sustantiva que debería ser exigida en términos de no solo del uso de los recursos, sino de su productividad. El Banco Central, por ejemplo, debería elaborar un índice de productividad para que cualquier asignación del gobierno a los gobiernos autónomos descentralizados esté sujeto al cumplimiento de determinados índices de calidad, de productividad, de buen uso de los recursos. Esto no se opone en nada a la autonomía. La autonomía no puede ser simplemente la alcahuetería del juego libre, ¿no? Y de hacer lo que quiera con los recursos. Y yo mucho me temo que en los gobiernos autónomos descentralizados es probablemente uno de los sectores donde más se pierde el dinero. En otro aspecto, se fusionan las juntas regulatorias, se crea ahora la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, se afecta potencialmente a las cooperativas, entendemos que algunas de ellas tendrán que configurarse ya no como cooperativas, sino como sociedades. Y ahí, el día de hoy hemos escuchado preocupación en este sector, casi una alarma. ¿Cómo ve ustedes estos otros aspectos? Estoy más bien de acuerdo en esta parte, de acuerdo en términos generales con la ley, y le explico por qué. Las cooperativas han venido o quebrando en el Ecuador de manera reiterada. Y como las cooperativas no tienen dueño, porque se supone que es de los cooperados, es de todos, entonces no hay a quién reclamar. Las garantías que se ofrecen son exiguas, incluso el seguro que existe es un seguro exiguo. Pero sobre todo, eh, eh, la forma de trabajar de las cooperativas en más de una ocasión, en algunos casos, ha traído graves problemas. Han quebrado y la gente literalmente ha perdido sus recursos. Yo creo que las exigencias hacia las cooperativas es una exigencia válida. Probablemente algunas que han llegado a dimensiones muy grandes deban transformarse en bancos. De manera que desde esa perspectiva yo estoy de acuerdo con esa parte de la ley. Pero ¿qué pasa Eh, con aquellas cooperativas en las cuales se ha privilegiado justamente el sistema cooperativo, que no tiene orígenes en Ecuador, tiene orígenes en los países europeos y practican políticas realmente cooperativistas? bueno, las cooperativas no es que tienen que desaparecer, deben ser controladas y reguladas. De paso, tienen una alta cartera vencida en relación a la banca privada. Deben ser controladas y reguladas. No, no es que tienen que desaparecer. Pero hay cooperativas que fácilmente pueden ya ser un banco. Algunas de ellas tienen las características ya y el tamaño de un banco. Y desde esa perspectiva, un poco se pierde el sentido de la cooperativa y más bien crece el sentido del banco para establecer una debida competencia y un debido control por parte, sería ya, de la Superintendencia de Bancos. De manera que estaría de acuerdo yo con ese análisis y esa posibilidad. También estoy de acuerdo y siempre he planteado, lo he planteado desde hace mucho tiempo, la eliminación de las dos juntas que existen en el Banco Central, que fue una pésima idea que se aprobó en las postrimerías del gobierno del señor Moreno en la famosa Ley de Defensa de la Dolarización. No tiene ningún sentido que el Ecuador tenga dos juntas, una monetaria y una financiera. Con una buena basta y sobra, pero esa junta requiere tener al personal, es decir, los miembros de esa junta, no deben ser pues empleados del gobierno, debe haber una participación independiente porque se supone que van a dirigir la política monetaria. Este es otro de los errores, ¿no? Se dice que en dolarización no hay política monetaria. Claro que hay política monetaria, lo que pasa es que es una política mucho más restringida porque no hay emisión de moneda propia. Entonces, con una sola junta monetaria y financiera basta y sobra, siempre y cuando esa junta tenga como característica la calidad del conocimiento de las personas que la integran, que infortunadamente no creo que es el caso de las dos últimas juntas Bien, que ha tenido el Ecuador. el tiempo no nos da para más. Queremos agradecer al economista Flores. No, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Declaraciones del economista Marco Flores, experto analista económico, quien se ha referido a algunos aspectos de la Ley de Integridad Pública aprobada este 24 de junio en la Asamblea Nacional.